Bueno, buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Bueno, el texto que nos tocó a nosotros es de Ajeno. El texto puntual es los apuntes para abordar la psicología de la educación. Este, el rol de la psicología de la educación. Sí, primero Geno plantea de que para poder definir lo que es el rol del psicólogo de la educación, del psicopedagogo, es necesario poder definir a la educación en primera instancia y luego definir lo que es la psicología y cuál es la función de la psicología en la educación. Bueno, primero plantea de que la educación tiene un doble efecto, la práctica educativa tiene un doble efecto, que es el efecto de la capacitación y el efecto de la formación. El efecto de capacitación tiene que ver con la adquisición de conocimientos, habilidades, las técnicas para el desempeño de una actividad. Asimismo está el efecto de formación que implica lo que es la adquisición la adquisición de actitudes, de normas, de valores, de ideología, etcétera, también para lo que es para poder posibilitar la adaptación al contexto social. Esto en sí, digamos, la práctica educativa va a tener un efecto en general que es formar un sujeto educado, transformado para la educación y que se integra en una estructura social y que asimismo tenga efectos o que forme parte, ocupa un lugar en lo que es la producción económica y sobre todo en la reproducción de las relaciones propias de esta formación social. Asimismo, la educación va a cumplir, va a tener otro tipo de definición en el sentido de que se lo va a considerar como un proceso dialéctico entre enseñanza-aprendizaje. Es decir, la enseñanza plantea que la enseñanza es la acción del agente educador sobre el educando para transformarlo a través de la transmisión de conocimientos, ideología, entre otras cosas, y el planteo de situaciones problemáticas, ¿sí? Luego plantea lo que es el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver con el trabajo del educando para asimilar los conocimientos, las habilidades, las técnicas que se le plantee, que se le enseñe, y asimismo lograr una identificación con una ideología. Esta otra manera de ver lo que es la educación, ¿sí? Bueno, una vez ya planteado la educación, es necesario hacer foco a lo que el texto de Ajeno se apunta, ¿no? A lo que es eh, a lo que es la psicología y qué función cumple la psicología dentro de la educación. Asimismo, se ha logrado entender, se ha logrado saber cuál es, si la psicología es o no una ciencia, pertenece o no a una ciencia. Y bueno, las primeras investigaciones, las primeras definiciones, eh, llegan a la posición de que la psicología es el estudio de la conducta. Asimismo, ante esto hubo una problemática que tiene que ver, o el problema que se plantea tiene que ver con con la determinación de un objeto fenoménico, siguiendo la línea epistemológica positivista. Se trata de registrar hechos, recopilarlos, establecer la relación de causalidad y consecuencias, ¿sí? No se sale de lo fenoménico, no se puede llegar a la estructura real de la causalidad, es decir, aquello que explica el fenómeno. Después, la psicología también plantea una diferenciación entre el objeto a conocer y el objeto científico de la ciencia. El objeto a conocer tiene que ver con el objeto concreto, el objeto empírico que se desea conocer, que se desea estudiar, ya sea, por ejemplo, un niño, un adolescente, un adulto, etcétera, ¿sí? El objeto científico de la ciencia tiene que ver con un objeto formal abstracto, una estructura conceptual, una estructura teórica que va a explicar aquello que aparece como conducta normal, patológica, equilibrada o desequilibrada. Y por último, la estructura teórica, que es lo que permite la lectura de los fenómenos y cobra un sentido profundo. Dice el texto de Ajeno, es la que Freud ha construido desde el psicoanálisis y le permitió elaborar el inconsciente como un objeto formal abstracto, estructura de causalidad con leyes de funcionamiento que le son propias. La psicología no logró esta construcción, pero sí logró el psicoanálisis. Entonces, a partir de ahí es que se va a tratar de buscar el objeto de estudio de la psicología educacional, educativa. Bueno, con respecto al objeto de estudio de la
de la psicología de la educación, para determinarlo es necesario valerse de las disciplinas psicológicas que mejor la han definido, ¿no?, este objeto de estudio. Tienen que ver con la psicología, con el psicoanálisis, en primer lugar, en donde nos aporta una teoría sobre la estructuración del sujeto. Consecutivo, la psicosociología, que tiene que ver con su objeto de estudio acerca de las instituciones, que nos va a aportar 3 niveles de análisis adaptables en la educación. Después, la psicología genética, de la cual vamos a resaltar de la línea que desarrolla Piaget, lo que respecta a la estructura de la inteligencia. Y por último, lo que tiene que ver con la teoría de la comunicación, donde su objeto de estudio propiamente la comunicación, y donde donde se toma esto de la transmisión, que es importante en el proceso educativo. Todas estas disciplinas psicológicas forman parte de lo que son el discurso precientífico de la psicología de la educación, para lo cual es necesario hacer una lectura, relectura e interpretación de las mismas para poder construir lo que va a ser el objeto de estudio propiamente de la psicología de la educación. Lo que hará, a su vez, que sea una estructura científica, ¿no? Entonces, para ubicarnos desde este lugar epistemológico, vamos a proponer que el objeto de estudio de la psicología de la educación tiene que ver con las condiciones subjetivas que producen y reproducen el aprendizaje, como así también el estudio de los procesos psicológicos que están en juego en el aprendizaje y que dan lugar a lo que es las operaciones educativas. Todo esto va a llevar a los modos de aprendizaje. Si bien antes de pasar a eso, es necesario definir al aprendizaje, puesto que el objeto de estudio que queremos delimitar tiene que ver con las operaciones psíquicas que lo hacen posible. Esto tiene que ver entonces con qué significa el aprendizaje, que conlleva a un proceso consciente e inconsciente de adquisiciones de productos, de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, normas, que se obtienen al trabajar la materia prima de la realidad. Esto tiene que ver con la información y la experiencia, con medios e instrumentos adecuados, como es el pensamiento, el lenguaje, el cuerpo, que reemplazan o van a resignificar anteriores adquisiciones. Y este proceso de adquisiciones tiene también que ver con la intervención de 3 operaciones psíquicas, que son la asociación, la asimilación y la identidad especular, que nos va a servir para comprender mejor los 3 modos de aprendizaje y los 2 efectos de la educación. Bien, con respecto a lo que habla Gen acerca de los modos del aprendizaje, él especifica 3 tipos o 3 modos de aprendizaje que dice que deben ser abordados desde una conceptualización teórica para poder comprender y caracterizar estos modos de aprendizaje, que son estructuras operacionales con respecto a ese aprendizaje, es decir, ese proceso psíquico que debe operar el niño para poder realizar ese aprendizaje. En esta descripción, en estos modos define 3 específicamente: el condicionamiento, el operatorio y el de interpelación. Cuando habla del condicionamiento, podemos decir que aquí están actuando procesos asociativos que vinculan determinados estímulos a determinadas respuestas. Aquí se producen hábitos para las producciones más simples de aprendizaje, utilizando el mínimo de las capacidades, es decir, que no se llega a explotar el máximo del desarrollo. Para este aprendizaje dice que es un aprendizaje que se estructura en función de procesos de ejercicio, de repetición, de refuerzos, del premio y de castigo. Aquí hay una incorporación que es acrítica con respecto al conocimiento. Después describe el otro modo, que es el modo operatorio, en donde dice que aquí actúan procesos asimilativos que incorporan los nuevos conocimientos a estructuras intelectuales, existentes, produciendo un aprendizaje en continuo proceso
de ampliación y el desarrollo de las capacidades del sujeto. Aquí dice que hay planteación de problemas, hay una discusión acerca de eso, hay un intercambio, y esto hace que se planteen por los esquemas precisamente de asimilación y que permiten una relación activa con respecto al aprendizaje. Y bueno, el otro modo es el modo interpretativo, en donde actúan procesos de identificación especular imaginaria, dice. Aquí el sujeto se constituye tal en función de identificaciones, como que tiene que ver que se sujeta a identificaciones con respecto a la parte social. Adquiere reglas, adquiere normas y adquiere valores con respecto a esa sociedad, y en función de ese otro y de ese otro social es que se va transformando. ¿Sí? Y bueno, con respecto al papel del psicólogo, que había que volver a replantearse esa pregunta de cuál era la función del psicólogo, o el psicólogo en la educación se habla de el psicopedagogo, que tiene que ver con la problemática educativa. Aquí el aprendizaje es la base de la función del psicólogo, del psicopedagogo, porque es en el cual se centra, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, se centra en el aprendizaje y en todos estos ámbitos donde este aprendizaje interviene. Y hace referencia a que interviene en diferentes ámbitos, como en el individual, que tiene que ver específicamente con los niños que tienen problemas de aprendizaje, es como que se centra en el aprendizaje individual. Después en el grupal, que tiene que ver, que puede ser con un grupo de estudiantes, con diferentes, lo atiende desde el nivel grupal, y después desde lo institucional, que tiene que ver más con la atención de diferentes problemas, puede ser de aprendizaje, desde la parte institucional, desde la reunión o el encuentro con los docentes y los directivos, y después de la parte comunitaria, que también puede ser con la familia y con las instituciones, para tratar acerca de las diferentes cuestiones de aprendizaje sobre una determinada comunidad. Así como en el grupal también intervienen cuestiones con la familia, por ejemplo, para trabajar con la familia acerca del problema individual que puede tener determinado niño en su proceso de aprendizaje. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que pudimos comprender o rescatar de las ideas principales de Ajeno. Muchas gracias.